Traigo a ustedes estas monedas del país de España. 100 pesetas, 1980, 1982, 100 pesetas, 25 pesetas. Esta es una conmemorativa 1497-1997, Melilla, 25 pesetas. España 1997, una moneda muy hermosa, muy bonita. Acá tenemos 10 pesetas de 1999. Juan Carlos I, rey de España. Acá tenemos en estas monedas, acá en 1982, 75. Son unas monedas también de 25 pesetas. Acá les traigo un euro. España, 2001. Un euro. De 1975, 5 pesetas. Entonces, estas son de 5 pesetas. Luego acá tenemos estas ya son de 5 pesetas de España. $1995, muy hermosa. Miren esta hermosura de caballo. Ahí la tienen. España, España, España. Ya esta ya es de una denominación de 1 peseta. Y esta pequeñita de 1 peseta. Acá tengo esta del rey Juan Carlos, 10 pesetas. Estas ya son del caudillo Francisco Franco, caudillo de España, de 1957, 1957, 1957. Y aquí tenemos la misma también de Francisco, caudillo de España, de 1953. Bueno, les voy a hacer una pequeña historia acerca de España. Los primeros habitantes históricos de España fueron los iberos, de origen indo-escita, posiblemente pelágicos, los cuales dieron el nombre de Iberia a la península. Vinieron luego los celtas a través de la Galia y también arios. Fundiéndose ambos pueblos, dieron origen a uno nuevo, el de los celtíberos. Desde el siglo XV hasta el III a.C. llegaron sucesivamente a Iberia y fundaron colonias en sus costas los fenicios, que le dieron el nombre de Hispania. Los griegos y los cartagineses la conquistaron los romanos, y bajo el poder de Roma estuvo desde el siglo II antes de Jesucristo hasta el V de la era cristiana. A la caída del Imperio Romano fue invadida y conquistada por los visigodos, que fijaron su capital en Toledo y adoptaron la lengua latina y el catolicismo. A principios del siglo XVIII, en 711, invadieron la península los árabes de la Mauritania o moros, que en poco tiempo se enseñorearon del territorio
a excepción hecha de Asturias y Vizcaya. Los pocos españoles que en el ángulo no de la península lograron oponerse a la invasión, emprendieron una guerra de reconquista que duró más de 7 siglos. Ya en el siglo XIX ya habían adquirido importancia los reinos cristianos de Aragón, de León y de Navarra y la marca hispánica o Cataluña. La desmembración del califato de Córdoba aceleró la obra de la reconquista. Esta fue completada por los reyes católicos cuyo matrimonio en el año 1469 preparó la unión de Aragón y Castilla y que en 1492, al expulsar a los musulmanes de Granada, realizaron la unidad nacional. A los reyes católicos, que a la gloria de haber realizado la unidad nacional, se agregó la de que en su reinado descubriese Colón el Nuevo Mundo, 1492. Sucedió su hija Doña Juana, 1504-1516, y por muerte del esposo de esta, Felipe I el Hermoso, hijo de Maximiliano I de Alemania, y por la locura subsiguiente de la reina, recayó la corona en sus hijos Carlos I, con quien entró a reinar en España la Casa de Austria. Con Carlos I, 1516-1556, y su hijo Felipe II, 1556-1598, llegó a su más alto grado el poderío de España. Pero la intransigencia del último y sus guerras prepararon ya la decadencia que fue acentuándose en los reinados de Felipe III, 1598-1621, Felipe IV, 1621-1665, y Carlos II, el último de los Austrias. De 1665 a 1700, ahora miramos acá, Carlos II, muerto sin heredero, sucedió Felipe V, 1700-1746 de la Casa de Borbón, no sin que le disputase la corona el archiduque Carlos de Austria, más tarde emperador con el nombre de Carlos VI, provocando la famosa guerra de Nápoles. Mira esta parte de acá. Provocando la famosa guerra de sucesión de 1700 a 1714, Fernando VI, 1746-1759, mejoró algo de la situación del país y el gobierno ilustrado de Carlos IV en 1788 y 1808 facilitaron las intentonas de Napoleón, que dio lugar a la Guerra de la Independencia de 1808-1814, durante la cual, habiendo abdicado el rey en favor de Napoleón y teniendo este cautivo en Francia el verdadero rey Fernando VII, gobernó el reino José Bonaparte, mientras en Cádiz se proclamaba la primera Constitución 1812. Vuelta a España, Fernando VII, 1815, anuló la Constitución de 1812, estableció el régimen absoluto. Durante este reinado se consumó la pérdida de las colonias americanas, cuya independencia quedó asegurada en Ayacucho en 1824. Sucedió a Fernando VII su hija Isabel II, 1833-1868, cuya menor edad estuvo dirigida por las resigencias de su madre María Cristina, 1833-1841, y de Espartero, 1841-1843, y se vio turbada por la Primera Guerra Civil de 1834-1839, motivada por las pretensiones de su tío Don Carlos. Después de un turbulento reinado, fue Isabel II destronada por la Revolución de 1868 y tras de 2 años de gobierno provisional entró a reinar Amadeo I de la Casa de Saboya, pero este renunció a la corona en 1873 y entonces se proclamó la República, que solo duró hasta diciembre de 1874, en que en el pronunciamiento de Martínez Campos devolvió al trono a Alfonso XII, hijo de Isabel II, le sucedió su hijo Alfonso XIII, que aún no había nacido al morir su padre y durante cuya menor edad, 1886 y 1902, fue regente su madre, María Cristina. En este reinado estalló la última insurrección de Cuba, 1895,
seguida de la Guerra Hispanoamericana de 1898, que arrebató a España los últimos restos de su imperio colonial, después de la Primera Guerra Mundial, durante la que se conservó neutral. Miren esta parte de esta historia tan hermosa de todo lo que sucedió acá en España. La transformación social que tan honda repercusión tuvo en algunos países halló eco en España, dando lugar a huelgas y actos de terrorismo. La creciente carestía de la vida aumentó el malestar general y los serios contratiempos sufridos por la nación de Marruecos. Creciente carestía, miren esa parte, 1912. Empeoraron la situación hasta el punto de hacerla ya insostenible. Pretendiendo poner remedio a tal estado de cosas, vino la dictadura de Primo de Rivera, 1933, que restauró el orden. Sin embargo, cuando desaparecía ya la dictadura, se convocaron elecciones municipales el 12 de abril de 1931, tras un periodo de relativa calma en que las Cortes aprobaron abundantes leyes encaminadas a dar a España una nueva estructura social y política. La vida de la República comenzó a verse agitada por movimientos subversivos, conflictos y revueltas. Se entabló una enconada lucha de principios que llegó a revestir caracteres de verdadera guerra civil entre las fuerzas de derecha y las de izquierda. Al fin, estalló el 18 de julio de 1936 en forma de alzamiento militar, cuya espina dorsal fue el ejército de la zona española de Marruecos, y al que se sumaron a la Falange Española, las Juventudes Nacionales Sindicalistas y la Comunión Tradicionalista. La guerra civil terminó el 1 de abril de 1939 con el triunfo de las fuerzas comandadas por el general Francisco Franco, que el 1 de octubre de 1936 había sido nombrado jefe de Estado y del gobierno, dejando así de existir la Segunda República Española. Durante la Segunda Guerra Mundial, España se mantuvo neutral en el conflicto. Finalizada la contienda, fue objeto de un aislamiento internacional, bloqueo que se prolongó hasta 1950, levantándose este ingreso en la ONU 1955 y otros organismos internacionales en 1956. España reconoció la independencia de Marruecos y su plena soberanía. En 1966 las Cortes españolas aprobaron la Ley Orgánica del Estado, ordenamiento institucional, que fue corroborado por el referéndum celebrado el 14 de diciembre de 1968, concedió la independencia a la Guinea Española, que se convirtió en la República de Guinea Ecuatorial en 1969, y fue proclamado rey de España Juan Carlos I. Con este se inició una nueva política de apertura y democratización, de la que fueron frutos las legalizaciones en España de los partidos políticos y el proyecto de ley para la reforma política, que implicaba ante todo la creación de una nueva Corte y un Senado de la consulta al pueblo, mediante referéndum de cualquier reforma constitucional. El 15 de junio de 1977 se celebraron elecciones generales que tuvieron como consecuencia la apertura de las primeras Cortes de la monarquía. En 1979 reinició el proceso descentralizador previsto en la Constitución, que terminó en 1983 con la nueva división territorial del país en 17 comunidades autonómicas. En 1985 se llegó al acuerdo para la adhesión de la Comunidad Económica Europea de España y Portugal. Bueno, miren esta historia de España. Muy hermoso. Vamos a mirar acá algo más acerca de este país. Bueno, miramos acá más adelante, vamos viendo aquí acerca de la historia de España en la Unión Europea. Las aspiraciones de España por lograr su incorporación a las comunidades europeas cobraron impulso con la llegada de la democracia. Es muy hermoso el mirar todo esto. Muy bueno por aquellas personas que estaban presentes y que compartieron conmigo esta historia de España. Voy a hablarles acá acerca de la descripción general. Estado del SO de Europa.
En la península ibérica, que incluye además las Islas Baleares y el archipiélago de Canarias, la España peninsular limita al norte con el mar Cantábrico. Voy a dejar por acá porque ya comenzaron acá los vecinos a hacer ruido. Les agradezco mucho. El Señor Jesús les bendiga.